Padre, gracias te damos por la vida de Francisco, por este momento especial, por tu palabra, por transmitirnos, Señor, tantas verdades, abrir nuestros ojos y conducirnos por los caminos que tú tienes preparado para tus hijos. Bendecimos, Señor, esta palabra que tú has puesto en el corazón de Francisco, sea para tu gloria, Señor. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy día vamos a compartir del libro de Primera Pedro, capítulo 1, del versos 3 al 9. Y quiero empezar relatando una historia que nos va a ayudar a enfocarnos. Era en una escuela cristiana donde había un maestro, los jóvenes que estaban ahí sentados, estaban todos atentos, y algo que les llamaba la atención era el reloj que tenía este profesor, ¿no? Siempre, cada vez que podían, lo miraban porque era un lindo reloj. Brillaba, y bueno, así pasó hasta que un momento, un día el profesor quiso darles una lección a los alumnos y agarró el reloj y lo puso sobre el escritorio que tenía, y a uno de los alumnos le dice, te lo regalo este reloj. Y el alumno se sonrió y pensó que le estaba tomando el pelo, y después le muestra al siguiente que estaba ahí y le dice, te lo regalo. Y el otro también no, porque era un reloj muy caro y pensaba que el profesor estaba haciéndose también la burla, y pues así uno por uno fue hasta que al final, al último que estaba sentado medio distraído, le dice, te lo regalo el reloj. Agarró el muchacho, se levantó y se lo tomó el reloj y se lo metió al bolsillo y se fue. Y todos se rieron, ¿no? Porque pensaron que estaba haciendo algo fuera de lugar, y el profesor agarró y le dijo, no, quería enseñarles lo que es la fe. Nadie ha confiado, nadie me ha creído, y aquel que ha creído lo que le he dicho, ha agarrado, ha tomado el reloj, y ahora le dijo al alumno, es tu reloj ahora por haber creído en mi palabra. Y justamente vamos a hablar sobre la fe hoy día. ¿Ya? En esos versos que están en Primera Pedro, en esos versos hay varias verdades. Tal vez no vamos a lograr a tocar todas ellas, ¿ya? Pero sí vamos a tocar principalmente, hay un dominante en estos versos, y es sobre la fe. Es como una veta de un tesoro que está fluyendo ahí, de un tesoro que nos va a ayudar a crecer. Amén. Entonces, vamos a empezar con los primeros versos. Esta fe, ¿qué es la fe? Si Hebreos ya conocen todos en el capítulo 11, ¿no? Es la convicción de lo que se espera, ¿no es cierto? La certeza de aquello que no se ve. Pero en Romanos nos dice que el camino del Señor es por fe y para fe. Y tengo una palabra muy fuerte en mi espíritu de compartir esto con la iglesia, y varias veces lo he estado haciendo, y continuar, porque este es un tema bastante importante. Jesús mismo, cuando está hablando sobre la venida de Él, en la segunda venida, Él dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Y ese es un tema que debemos cuidar, es sobre la fe. Porque es por esa fe que somos salvos en su palabra, en Él.
¿no es cierto? Entonces vamos a ver desde el verso 3 en 1 Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es demasiado hermoso este ingreso de Pedro. Después de los primeros 2 versos de saludo, ingresa con una alabanza tremenda. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Hace unos días atrás, un hermano que se congregaba con nosotros hace varios tiempos atrás, perdón la redundancia, se congregaba, estaba en el ministerio de alabanza, Danilo, aquellos que lo han conocido, falleció. Pero es más bien de bendición, la palabra de Dios nos muestra la muerte de sus santos, porque más bien no es como el mundo que bueno, se va esa persona, no la veremos más y qué será, y hay lágrimas, luto, dolor. Indudablemente uno puede extrañar como cristiano, pero más bien es de gran bendición, porque Él va a resucitar. Amén. Dice, tiene reservada una herencia incorruptible, que no se corrompe, que no se gasta, que no se deteriora, que no lo pueden robar, no lo se puede encerrar. El Señor se lo llevó. Y es a eso que aquí ingresa Pedro. Estaba justamente alabando a Dios por esa esperanza. Si tenemos nuestra esperanza en esta vida y eso es todo lo que tenemos, ay de ti. Sensiblemente a veces entra en la iglesia algunas corrientes de pensamiento que como si esta vida fuera todo. Y no es todo. Aun para aquellos que estamos casados, solo es por este tiempo. Cuando Cristo venga seremos como ángeles. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es decir, es un corto tiempo que debemos mantener la fe y soportar indudablemente la inclemencia de las situaciones, esperando al Señor, ¿no es cierto? Ese poder de Dios. Después continúa hablando ahí Pedro y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando hay fe. Ahora no hablo de ese, ¿crees tú? Sí, hermano, yo creo. Hay personas que creen de todo, sino fe en su palabra, fe, convicción en lo que Él ha dado a ti, una esperanza. Esa fe es la certera. Porque fe, en general, uno se puede acercar a cualquier persona y puede decir que puede creer en cualquier cosa. Pero estamos hablando de aquella fe en el Evangelio del Señor, en la buena nueva que Él nos ha dado, indicándonos que si creemos esta vida, vamos a resucitar cuando Él venga. Amén. Dice que por esa fe somos guardados. Ahora, aquí saltan muchas preguntas, sin embargo nos vamos a concentrar para después entrar. Vamos a ver que Pedro empieza a hablar bastante sobre el tema de la fe, pero vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿De qué te guarda el Señor?
Indudablemente nos guarda de todo mal, a través de esa fe, esa convicción que tenemos de que Él está con nosotros y nosotros con Él caminando. Nos habla en 1 Juan capítulo 5 verso 18, nos dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Está hablándonos del maligno, y no necesariamente se refiere a no tener problemas. Después vamos a hablar sobre eso, sino que Satanás no tiene potestad para dominar tu vida. Amén. Lo que estoy diciendo es algo muy importante. Hay iglesias donde sensiblemente, y no quiero atacarlas, pero sensiblemente le dan demasiada autoridad a Satanás, de tal manera como nos vemos los cristianos desprotegidos y abandonados a nuestra propia suerte. Y no es así, hermano. Si tienes la convicción de Dios en tu vida y que tú estás con Él y Él contigo, el Señor te guarda. Amén. Te guarda del maligno, es decir, de que tu alma no se incline a hacer lo malo. Eso es lo que está diciendo. Hay algo en ti que te guarda de inclinarte a la maldad. Y cuando ves maldad, de alguna manera te repulsa la maldad que ves. Eso es lo que está diciendo. Dice, Dios lo protege y el maligno no llega a tocarnos. Dice, por eso dice, no es por esa fe somos guardados para alcanzar. Porque la meta no es vivir en esta vida, sino alcanzar, cuando Cristo venga, esa eternidad, la inmortalidad, hermano. Amén. Inmortalidad. La inmortalidad, ese es el tema importante. No es cuánto pasas en esta vida, sino que logres alcanzar la inmortalidad, que por eso Cristo murió por ti. Es cierto que Dios nos protege en esta vida en detalles. Hace 12 domingos, si no me equivoco, Johnny dio su testimonio, ¿no es cierto? Yo estuve 1 hora antes viajando detrás de él. Pude alcanzarlo ahí en el hospital en Vinto. Realmente estaba muy mal, pero Dios lo había guardado, porque no sé si él contó, pero ¿sabían que esa volqueta estaba abollada? No era una volqueta, no era un auto. La volqueta que se le cayó hasta el parachoques, doblado. Dios lo guardó. Es cierto que Dios nos guarda de circunstancias así, pero más importante es que Dios lo guarde de que Él haga lo malo. Eso es lo importante. Porque hay personas que están saludables, pero se dedican a hacer el mal. Están bajo las garras del diablo. Dios nos libra, principalmente esa fe nos ayuda a guardar nuestro corazón, nuestra alma, que no se suelte hacia el pecado, hacer maldad. Te enferman. Ahora bien, ¿significa que no va a venir ningún mal? No, pueden venir males. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo relata, y solo en un verso voy a decir mucho de lo que este hombre de fe vivió. Dice en 2 Corintios 11:25, dice: 3 veces me golpearon con palos, una vez me apedrearon, 3 veces se hundió el barco en que estaba, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Ahora, ¿Dios no lo guardaba? Lo guardaba. A pesar de las circunstancias que estaba viviendo, su alma no se inclinó a hacer lo malo o a ser incrédulo con Dios. Él mismo relata en la segunda carta de Timoteo, le dice: he corrido, Dios me tiene guardada la corona de vida, he sido fiel.
Dios lo guardó de ser infiel en su corazón con Dios. Amén. Eso es lo importante. La prioridad de nuestra salvación es librarnos del maligno, en el sentido de que nuestra alma no se incline a hacer lo malo. Porque pueden venir circunstancias difíciles. Pueden venir. La parte más importante es que Dios te cubra de que no hagas lo malo. Por eso Jesús oró: Padre, no te oro que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que el mal no nos arrastre a hacer iniquidad. Ese es el tema. Sin embargo, también Dios nos guarda en la parte física y nos cubre y nos protege y nos provee. Eso es cierto. Eso es cierto. Amén. Eso es cierto. Él nos da también salud. Es cierto. Pero la prioridad del Señor está en lo que va a venir. Por eso continuamos, veremos el verso 6 al 7. Esta fe es preciosa, tan preciosa es, eso tenemos que entender. La fe es preciosa, repitan conmigo, la fe es preciosa. La fe es preciosa para Dios y también debe ser para nosotros. Debemos cuidar nuestra fe, velar de que nuestra fe esté fresca hoy día, no la fe de ayer. La fe de ayer fue para ayer. Hoy día necesitas tener una fe fresca, renovada para hoy día. Amén. Amén. Esa es la verdad. Por eso dice en el verso 6, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. Este oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe que Dios te dio un día para que creyeras en Él, sin embargo, necesita ser purificada. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Parece que viene contaminada. Es como cuando uno agarra un fruto, agarras, digamos, una manzana, te compras, no ese rato vas y te la comes, la llevas y la lavas, ¿no es cierto? Y la pelas y te la comes. Igualmente esa fe necesita ser purificada. Lleva a veces conceptos errados, inclinaciones que no están bien. Y Dios se interesa de que esa fe esté pura como el oro. Pero para que esté pura, dice, como el oro es purificado en el fuego. Ustedes sabían que cuando uno sacan los mineros el oro, ya sea en un río, donde sea, en una mina, agarran ese oro y lo venden al orfebre, a los que tienen joyas. Ahí dice, compro oro, han debido ver, ¿no es cierto? Letreros sacan ahí, compro oro, tú llevas el orito y agarra y te paga. Y ese orfebre lo que hace es meterlo al fuego. Y el fuego, el calor hace que suba la mugre, la tierra que tiene ese oro, y lo saca de tal manera que quede el oro puro. Igualmente, tu fe, mi fe, nuestra fe, Dios quiere purificarla. Y para purificarla, el fuego que Él usa es la prueba, el momento difícil, el momento que no nos gusta. A nadie va y dice, Señor, dame una prueba, dame, por favor, dame, Señor. Nadie le dice. Más bien le decimos, Señor, sácame de esta prueba.
¿no es cierto? Lo que Dios quiere es que tu fe crezca y tengas mejor convicción y confianza en Él. Amén. Esa es la razón de la prueba. Santiago también dice, hermanos, tengan por sumo gozo, es decir, máxima alegría cuando te halles en prueba. Wow, es difícil. Pero si tienes fe, vas a poder gozarte en medio de la prueba. A veces, a ti, gracias Señor. ¿O no? ¿No es cierto? A nadie le gusta la prueba. Todos somos vulnerables. Pero Dios quiere que tú tengas una fe pura, es decir, buena. Y por eso vienen las pruebas, los momentos difíciles. Tal vez a través de tu trabajo, tu jefe. Este jefe, que no sabes cómo librarte de este jefe. O tal vez en tu hogar. Tu marido, o tu mujer, o tus hijos, o tus parientes, o tu vecino. Vienen las pruebas, hermano, y la palabra de Dios nos dice, nos alienta a que lo que Dios está haciendo es purificar tu fe. Purificar tu fe. Para Dios es preciosa esa fe. Y Dios quiere que tú la mires también preciosa. ¿Cómo es tu fe? Preciosa. Tu fe es preciosa para Dios y debe ser para ti. Y cuando estés pasando un momento de prueba, diga, Señor, ayúdame a tener una fe clara. Cuando Jesús habló a Pedro, y Pedro, porque estaban ya en los últimos momentos de Jesús antes de ser crucificado, digo, yo no te voy a traicionar, porque Jesús relató de que le iban a abandonar y que le iban a crucificar, iba a ser vejado por los ancianos de ahí, los fariseos, etcétera. Y Pedro dijo, todos te van a traicionar menos yo. Y Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado, seas sacudido. Pero yo he orado para que no te falte fe. Fe. ¿Cómo está tu fe? Presta atención. Tu convicción, tu certeza de las promesas de Dios para tu vida. La fe crece y necesita crecer. Toma tiempo, no es fácil, es como una plantita. Uno quisiera agarrar a una plantita, poner la semilla y estirarle como chicle y hasta grande, ¿no? Sería una maravilla. Pero si plantas, vas y casi no ves, y pasan los días y días y ella apenas poco a poco, así crece la fe, poco a poco. La fe tiene que ser purificada, tiene que desarrollarse, tiene que purificarse. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. La fe crece, pero hay que alimentarla, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que mantenerla. Y eso es con la palabra de Dios, parándote en sus promesas, creciendo en la convicción de Dios. Además, esa fe, yo le te voy a decir, a medida que crezca tu fe, tu alabanza y tu expresión a Dios va también a desarrollarse. Si tu fe está muy pequeñita, casi invisible, a veces te paras, no sientes nada. ¿Qué pasa aquí? Tal vez estás mirando la hora. Hermano,
pon atención. A medida que vaya creciendo tu fe, tu vida cristiana se va a desarrollar. Tu convicción, tu certeza de las cosas de Dios, tu gozarte como aquí Pedro dice, bendito sea el Dios que nos hizo renacer por una esperanza nueva, por una herencia guardada, inmarcesible, y empieza a explotar de gozo. ¿Por qué? Por su fe. Porque él ve las cosas que no se ven. Pero si ves, tú solamente estás viendo las cosas que se ven, mejor es el partido de fútbol. Ahí hay más emoción. Pese que están corriendo detrás de una pelota y gritas y te jalas los pelos y te rompes la camisa y haces de todo, y al que cuando mete gol saltas sobre el del lado, lo despeinas, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Eso es por lo que se ve. Pero la cuestión es si ves lo que no se ve, que es eterno. Por eso tu fe, cuando tienes fe, te empiezas a gozar porque ves aquello, lo invisible. Ves lo espiritual, ves el mundo espiritual. Por fe. Esta fe, mucho más preciosa que el oro, es algo de mucho valor. Precioso significa que tiene un precio muy grande. La tienes que mirar, la tienes que cuidar, tienes que ponerle atención, tienes que hacerla crecer, y es a través de la palabra, de la comunión con los hermanos, llenarte con alabanzas y adoración, alimentar tu fe en un clima, generar ese clima alrededor tuyo. Una fe fresca, actualizada, viva, de cada día, mientras tanto que se dice hoy. No ayer, hermano, ayer o hace 30 años o cuando Julio Rival vino. No interesa eso. Hoy día es la fe. ¿Cuál es tu fe? No interesa que has vivido, oh hermano, yo lo conozco al hermano Pancho, hace 40 años, pues, hermano, eso no interesa. Hoy día, ¿cómo está tu fe? En medio de las circunstancias, yo estoy seguro que muchos están pasando problemas. Es tu fe. Dios lo que está haciendo es tratar tu fe para que salga, resplandezca. Por ejemplo, si vemos la historia de la Biblia en todas las historias, vamos a ver una situación de fe. Uno de los más grandes eventos es en el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó y los llevó al desierto, y era a ver, ¿qué vas a hacer en el desierto? ¿Alguna vez estaba en un desierto? La primera vez que fui a Arica, me asusté. Y cuando me fui de Arica a Iquique, me petrifiqué. Dije, aquí se planta mi coche y ni quien me ayude. Me estremecí, la verdad. Y Dios saca a casi 2,5 millones de personas a un desierto. A ver, ¿qué vas a hacer en el desierto? A ver, ¿qué puedes hacer? Nada. 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 Lo único que les quedaba a ese pueblo, Dios estaba sacándolos intencionalmente al desierto para probarlos, purificar su corazón, su fe. Porque en el desierto lo único que puedes hacer es, ¿qué haces? Solo confiar en Dios para sobrevivir. Yo estuve en el desierto de Sinaí. Un hermanito pues agarran en la oficina, que era judío cristiano. Yo le digo, mira, voy a viajar y quisiera aprovechar para ir por Israel por asuntos de la oficina. Y me dice, no, claro, yo quería ir al Cairo, dije,
aprovecho ver las pirámides y qué interesante. Y ahí están cerca, me voy a Israel. Y este hermano me dice, fácil hermano, fácil. Ahí saliendo del aeropuerto hay buses que van a Israel. ¿Para qué le habrá creído esta vez? No había tales buses. Había buses porque entre los árabes y los judíos ni se pueden ver, no hay vuelos, pese a que está tan cerca, están prohibidos entre ellos hacer comercio, lo que sea. Así que, ¿qué iba a hacer ahí en Egipto? Pues conseguí unos buses que nos lleven hasta la frontera. ¿Y saben qué? Se arruina el bus en pleno desierto de Sinaí. Se tranca. Hay además terroristas. Vimos un bus que lo incendiaron no hace mucho. Y yo ahí, con Denise, botados. ¿Qué hacemos? Y el del bus nos dice, van a venir unos 4 horas, va a tardar en venir el bus. Ya hemos hablado, ya está viniendo. Ahí botado en el desierto. Bueno, no interesa, pero simplemente no haces nada en el desierto. Y Dios lo lleva al pueblo de Israel al desierto. Y saben que llegan justo al borde donde es el Mar Rojo. Y hay un mar. Y para bajar al Mar Rojo, del desierto de Sinaí, el desierto de Sinaí está en la altura. Debe ser unos 800,000 metros sobre el nivel del mar. Y tienen que bajar por un cañadón tremendo para llegar a lo que es el Mar Rojo. Así que bajado todo ese pueblo de Israel, eran 2 millones de personas, el mar al frente y todo un ejército armado hasta los dientes para cocinarlos al otro lado. ¿Qué hacer? ¿No te has sentido alguna vez así rodeado? Que no tienes salida. Ves por acá, nada. Ves por allá, no hay nada. Te devanas el cerebro. ¿Cómo puedo salir de esta? La única que te queda es tener fe, descansar en Dios. Y Dios los lleva a este pueblo de Israel. Ahora pónganse a pensar, 2 millones, algunos dicen hasta 3 millones de personas. ¿Cómo fue posible sostener a un pueblo de 2 millones de personas? Pónganse a pensar, digamos que La Paz y el Alto, en personas, toda esa multitud en el desierto. ¿Cómo puedes alimentar? Necesitaba Moisés 1,500 toneladas de alimento cada día. Para acarrear esas 1,500 toneladas diario, necesitaba 2 trenes de carga de cada uno cada tren que tenga carros por 24 cuadras. Es decir, yo vivo en la zona sur, de la calle 1 de Obrajes hasta la calle 21 era un tren. 2 trenes de ese tamaño llenos de alimentos cada día debería llegar para alimentar a esa cantidad de gente. No solo eso, para que puedan calentar su comida necesitaban 4,000 toneladas de madera cada día durante 40 años. No solo eso, sus zapatos no se les gastó por 40 años, ni se les hincharon los pies, ni hubo enfermedad. Necesitaban 41 millones de litros de agua cada día para lavarse, para lavar sus enseres, etcétera, etcétera. Solo para acampar necesitaban una gran extensión. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese pueblo se apoyara, tuviera fe plena en Dios. Pero todo el rato era problemas. No hay agua.
se ponían a llorar, gritaban, volveremos, no hay comida. Otra vez en un revoltijo y Dios hacía milagros, pero ellos seguían en incredulidad, incredulidad y más incredulidad. Llegó al punto en que Dios ya dijo así a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Dios quiere que nos apoyemos, que le creamos a Él. Amén. Crece en tu fe. Si hay dudas en tu corazón, tienes que asustarte y decir: Señor, necesito crecer en mi fe, porque esa fe es preciosa para tu salvación. Convicción, certeza. Por eso dice Hebreos 11:6: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? No es solo cuestión de cantar, es cantar con fe. No es solo cuestión de danzar, es cuestión de danzar con fe. Es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Porque Dios es invisible, Él sostiene todas las cosas. Pese que sus maravillas se ven, todo lo que rodea, aún nuestro cuerpo está sostenido por Él. Estás tú acá porque Él te sostiene, porque en un momento termina tu corazón y ahí está. Te sacamos en cajón. Él te sostiene. Tú no dices: corazón, late, late, late un poquito más, y tu riñoncito, haz estito. No dices eso. Él lo hace funcionar. Confías. Dios necesita que tu fe esté purificada. Por eso dice en Romanos 4:18: esperando, hablando de Abraham, incluso cuando parecía el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido: así será tu descendencia. Abraham fue un hombre de fe. Pero no vamos a hablar de la fe vieja de ayer ni la de antes de ayer. Es la de hoy día. ¿Cómo está tu fe? Así que hemos visto que Dios nos guarda por esa fe del maligno. También Dios nos guarda aún con salud. Pero pueden venir pruebas. Y Dios no está queriendo hacerte tropezar y que caigas y que reniegues la fe, sino todo lo contrario, quiere que crezca tu fe. Job, verdaderamente al final, era una prueba de fe. Se mueren sus hijos, se mueren sus camellos, es decir, un desastre. Y después de eso le viene una enfermedad que era insoportable. Parece que les cosía, y dice que se tenía que rascar con un pedazo de ladrillo. ¿Qué era? Que Dios quería purificar su fe. Por eso terminó la prueba y dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo lo vio? Lo vio que Dios mueve las circunstancias a favor de sus hijos, aún a través de las pruebas. Amén. Amén. A través de las pruebas. Hermano, dile. Cuando a Jesús, ves la historia de Jesús y todos sus eventos, era fe. Cuando esa mujer que tenía flujo de sangre, y Jesús dice: alguien me ha tocado, porque esta mujer decía: si lo toco me sano. Tenía una fe y lo tocó y salió poder y se sanó. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y todos le dicen: ¿qué es, maestro? Todos te están apretando acá. No solo te están tocando, sino te están apechugando. Y la mujer sale yo y le dije: vete, tu fe te ha salvado. Cuando descendieron a ese paralítico en el techo, fe.
Maestro, si tú quieres, puedo ser sano. Quiero. Dios quiere. No solamente proveer y librarte de los problemas actuales, principalmente de que tu fe esté purificada de convicción de que cuando Él venga, ya sea te agarre en vida o te lleve, estarás con Él. Amén. Hermano, ten fe, ten fe. La fe nos marca una meta segura y clara y definida en las Escrituras. Pedro, continuaremos el verso 8 y 9 de esa primera carta de él. Dice, a quien aman sin haberle visto. ¿Lo amas sin haberlo visto? ¿Lo amas si no lo amas? Tu fe, hermano. ¿Cómo es un enamorado? Ay, no me pregunten a mí. Más bien no está mi esposa acá. Oh, no. Me acuerdo que había huelgas. Yo vivía en Sopocachi y ella en Obrajes. A pie. A pie, ida y vuelta. No sé qué tú habrás hecho. Cosas así. Dice, ¿a quién amamos sin haberle visto? ¿Qué les parece? Aunque ahora no lo vean, se alegran con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Un gozo inefable y glorioso. La fe es preciosa porque te da razón y vida a tu existencia cristiana en esta tierra. Es demasiado importante la fe para decirte que Él mismo nos dice a través de Pablo en Hebreos que Él es el autor y consumador de la fe. Lo que importa es cómo está tu fe, porque en ella depende tu salvación. Tu existencia acá en la tierra se va a hacer más liviana. Tu fe te va a hacer pasar las pruebas, te va a hacer pasar los momentos difíciles, te va a hacer que Dios te guarde. Si no, sin esa fe, estás languideciendo y estás, pues, el mundo que te está sopapeando. Esa fe es importante para tu salvación. Empezó con tu conversión, tu justificación, tu santificación y finalmente cuando Cristo venga o te agarre así, la resurrección. ¿Qué pasa con muchos cristianos en algunas iglesias? Han puesto esa fe, han concentrado esa fe para solamente las cosas de esta vida. Señor, necesito un televisor que sea de 55 pulgadas, Señor, ayúdame, creo, gracias Señor, ese televisor. Señor, necesito esto, necesito aquello. Están viviendo solamente para lo natural y están descuidando que esa fe es para la salvación de sus almas. Y no estoy diciendo que no hay que tener fe porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Que Dios te provee, te pone la marraqueta sobre tu mesa, tienes ese catre para echarte, tienes ropa para cubrirte. Es cierto que todo eso está bien, pero debemos concentrar en nuestra salvación. No te descuides de eso. Por eso algunas iglesias se llenan. Claro, porque todo es económico, ¿no? Hermano, si das $100, vas a tener $1,000. Yo les aseguro que aquí el estadio nos queda chico. Y si pones 1,000, vas a tener 10,000. Ven, pon, vamos, ¿qué estás esperando? Todos, indudablemente, Dios puede hacer milagros. Pero esa no es la razón de nuestra fe. La razón de nuestra fe es nuestra salvación, nuestra inmortalidad. Amén. Y no estoy diciendo que no debes tener fe si estás enfermo. A mí me pasa eso.
Si estás teniendo problemas en tu casa, tienes que tener fe. Si estás teniendo en el trabajo o ausencia de trabajo, tienes que tener fe. Pero eso es secundario. Lo primario es la salvación de tu alma. Concéntrate en sus promesas, en sus preciosas y grandísimas promesas. Esa fe te lleva a amarlo a tu Salvador. Aunque no lo puedes ver con tus ojos naturales, por la fe lo puedes ver como lo vio Moisés. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Puedes ver al invisible? El que tiene fe, sí. Sí. Moisés caminó bien como viendo al invisible. Y el invisible lo llevó. Y un día, cuando tenía que morir, se lo llevó. Murió y se lo llevó. Enoc dice que agradó por la fe. Anduvo con Dios y le agradó a Dios este hombre que andaba por la fe. Y dice que empezó Dios a dar testimonio en medio de toda la gente de que este hombre le agradaba porque andaba con fe. Y dice un día caminando Enoc con Dios, Dios le dijo: oye, Enoc, ya mucho tiempo estamos juntos, vente nomás. Agarró y se lo llevó. Y después la gente lo buscó y dice: no lo hallaron porque Dios se lo había llevado. Así será con los cristianos cuando Cristo venga. Tanto caminar con Él que un día el Señor aparecerá y nos dirá: ven, mucho tiempo ya estamos así, vente nomás, vente a mi casa. Amén. Amén. Vente nomás. Mi oración al Señor es decirle: Señor, cuando me vayas a llevar y esté en ese umbral, si es que no viene antes, quiero estar lleno de fe y mirarte y saludarte y irme. No agarrándome de las cosas, de mi colchón, de mi cama, de mis zapatos. Ay, Señor, mis guaguas. No, me voy con Él. ¿Quiénes dicen me voy con Él? Me voy con Él. Me voy con Él. Es por esa fe. Por eso, ese bienaventurado, aquellos que el Señor halle cuando Él venga, que estén con fe. Él es digno. ¿Qué tal si nos paramos? A quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Inefable significa casi no se puede explicar. Inefable. Tengo ese gozo inefable y glorioso. No importa. Él es mi amor. Él me ama a mí, yo lo amo a Él. Ese dice que, si aunque lo pueden, que aunque no lo ven, dice, sin haberle visto, en quien creyendo por esa fe, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de esa fe, que es la salvación de sus almas. ¿Qué tal si le levantaban las manos y le decían: Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Señor, haz que mi fe sea fortalecida, Señor. Señor, que es preciosa a tus ojos y preciosa que sea para mí también. Quiero llegar, Señor, a tener ese gozo inefable y glorioso. Aunque no te puedo ver con mis ojos carnales, te puedo ver con los ojos de la fe,
de mi corazón. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué tal si le damos un aplauso? No viendo las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. A ver, dile al de tu lado, si es tu esposa también, dile, eres temporal. Él es eterno. Sino viendo las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Ese tiene que ser nuestro caminar cada día. Si disfrutamos algo de esta vida, que no sea con todo nuestro corazón, que sea calma, calma, Nerón. Él es más hermoso. Y si estamos pasando pruebas, calma, calma, Nerón, no te desesperes. Él es mi esperanza y mi salvación. Amén.